Palabra del Señor, y eso no siempre es sencillo. Aún nuestros niños, muchos de ellos no se ponen nerviosos, pero yo ya estoy un poquito nervioso porque hace tiempo que estaba en el culto divino, pero la gloria sea para nuestro Dios. Así es que, hablando de nuestros niños, no veo muchos niños, hay como 2 o 3, pero ustedes saben que cuando se predica, usualmente en el culto divino se predica para los adultos. ¿Y los niños? Vamos a hacer algo, niños, con la ayuda de sus mamás, esperando que no se distraigan del tema también. Van a apuntar en un papelito, niños, ayuden sus papás, su mamá. ¿Cuántas veces vamos a decir 2 palabras o un nombre que es Jesús? ¿Ok, niños? Van a poner atención al tema de esa manera. Van a escribir cuántas veces el predicador va a decir el nombre Jesús. Y otros van a escribir cuántas veces vamos a decir la palabra galardón. ¿Escucharon? ¿Cuántas veces la palabra galardón? Y niños, ¿cuántas veces también vamos a mencionar el nombre Jesús? Ya lo llevo dicho 3 veces. Así es que, atentos, ¿bien? Y por si algún hermano o hermana pasó alguna dificultad anoche pero vino, gracias a Dios, y está aquí, pero se desveló y se puede estar durmiendo, no te preocupes, hermano o hermana, la iglesia te va a despertar cuando digamos Maranata. Ese es el ejercicio. Esperemos que no sea necesario, hermanos. Así que vamos a dar gracias a nuestro Dios, primeramente, y al pastor Reyes, que hace un tiempo atrás me dijo: Tony, no te nos vayas, te toca noviembre, este sábado, así hoy, y lo pusimos en la agenda. Queridos hermanos, si ustedes no nos ven muchas veces aquí, es porque también nos invitan en otras iglesias y andamos predicando por otras iglesias, hasta Conérico, ¿verdad, hermanita Lucía? Hermana República de Conérico, ¿no es cierto? Hermanos del estado de Conérico. Pasamos un río, ya algunas fronteras de un río ya es otro país. O sea, New Jersey también. La gloria es para Dios, hermanos. Por eso a veces no nos vemos aquí. Mi esposa lleva la agenda de las predicaciones y gloria a Dios, estamos aquí con ustedes. Así es que vamos a orar para que entremos en el tema y aprovechemos este tiempo. Esperemos no pasarnos de 1 hora y media. Se me dormirían más y va a haber que decir más veces Maranata. Oremos. Querido Padre, nuestra mano de Dios, estamos listos, Señor. Se ha hecho hasta aquí tu voluntad. Perdona si no ha sido así, oh Padre. Estamos frente a tu iglesia, pero sobre todo enfrente de ti, Señor, con tu Santo Espíritu con nosotros, ángeles ministradores, Padre, para que tú nos hables a través de la palabra que ha quedado escrita por tus siervos, enseñanza de tu Hijo Jesús. Querido Dios, queremos que tú seas el maestro que nos haga recordar esa esperanza, esa oportunidad que cada uno de nosotros debe tener presente, que tú proveerás, como decía el himno, aún en las mayores necesidades de tus hijos. Gracias, sé con nosotros, úsame para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, listos, ¿verdad? Muy bien, vamos a abrir entonces la palabra. Primeramente, quiero decirles el título del tema, por lo menos recordarlo, ya lo dijo Mario. ¿Qué te dará Jesús? Tal vez hemos hecho esta pregunta a título personal: ¿qué me dará Jesús si me hago cristiano? O de manera plural, ¿qué nos dará Jesús? Posiblemente en la pregunta del tema está la idea de que estamos preguntando: si voy a hacer algo en la iglesia es ya por un interés, por algún asunto que algo voy a recibir. Entonces puede ser salvación por obras. Cuidado con la pregunta, pero vamos a tratarlo de dilucidar. Vamos primeramente a ver en otro evangelio el texto que leyó nuestro hermano, que lo vamos a retomar, pero vamos primeramente a Marcos 10. Acompáñenme en la palabra. Marcos 10, capítulo 10, ahí nosotros vamos a encontrar también el mismo tópico,
de lo que vamos a hablar esta mañana. Y en Marcos 10, 28 y 30, vamos a leer ahí muy pausadamente que registró Marcos 28 y 30. Así que, hermanos, vamos a escudriñar, vamos a abrir la Biblia para que sea el Señor el que nos hable, y un texto que yo mencione y que no está en la Biblia, pues ya no estamos bien, ¿verdad? Así que ustedes sean invitados a que abran la Escritura o abran sus celulares en esto. Marcos 10, 28 dice lo siguiente, y leo para ustedes: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Versículo 29, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Eso es lo que registró Marcos con respecto a este tema. ¿Qué registró Lucas? Vamos a ver ahora Lucas 18. Si gustan acompañarme, en Lucas 18, también coincidentemente, versículos 28 y 30. Mismo tópico, mismo versículos, solo diferente el capítulo. Lucas 18, 28 y 30, noten ustedes lo que dice también en 3 resumidos versículos. El 28 dice de Lucas 18: entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Varía un poquito Lucas con la expresión 100 veces más. Él aquí dice o registra mucho más, que no haya de recibir mucho más. Noten eso. Ahora sí, vamos a nuestro texto de Mateo 19. Volvamos a Mateo 19 y ahí nos vamos a concentrar más, y ahí nos vamos a quedar más en estos momentos. Mateo 19 es donde encontramos también el mismo tópico. Curiosamente, mientras lo encuentran, Mateo 19, capítulo 19, hermanos, nada de esto registra Juan. Así que por lo menos 3 evangelios registran este tema, que es Mateo, Marcos y Juan. Cuando tú estudias en tu Biblia, es bueno que tengas un libro de apoyo que se llama Los Evangelios Sinópticos. Si no lo tienes, puedes conseguirlo, o lo encuentras en la red, o también con nuestros colportores. Si tú tienes un libro que se titula Evangelio Sinóptico, te va a ayudar a que tú encuentres ahí un tema y te dice exactamente en qué otra parte de los evangelios o de las epístolas tú puedes encontrar el mismo tema. Así que ayuda mucho tener un auxiliar que se llama Evangelios Sinópticos, y así es que encontramos aquí que estos 3 autores contemplan este tema. Bueno, Mateo 19, 27 y 29, vamos a leerlo ahora hasta el 29. Nuestro hermano Mario solo no lo leyó el 27. Mateo 19, 27 dice lo siguiente: entonces respondiendo Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y aquí Mateo, ustedes notan, agrega la pregunta: ¿qué pues tendremos? Cosa que no agregaron esa pregunta ni Lucas ni Marcos. ¿Qué pues tendremos? Versículo 28, Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Versículo 29 sigue diciendo: y cualquiera que haya dejado casa, su hermano o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto es todo lo que consideró Mateo agregarlo aquí en esta parte. Algunos detallitos que él agregó, y por eso nos vamos a quedar en el análisis en este momento, ¿verdad? Que para que nosotros vayamos entendiendo la pregunta, ¿qué nos dará Jesús? ¿Qué prometió que nos daría? Vamos a estudiar entonces de estos versículos de Mateo 3 galardones, hermanos. ¿Cuántos, niños? 3 galardones que dijo Jesús que vamos a recibir. Jesús le enseñó mucho, pero de manera específica en esta mañana queremos concentrarnos en 3 galardones. Analizando los versículos que leímos, pudieran ser 4 galardones, pero no. Parece que en 2 versículos podemos obtener o estudiar allí que es un solo galardón. Por lo tanto, solamente vamos a estudiar que en esta mañana recordemos 3 galardones que Jesús aquí le promete a sus discípulos a la pregunta que hace precisamente Pedro. Y antes de hablar del primer galardón, vamos a analizar un poquito esa pregunta de Pedro. Cuando Pedro pregunta, ¿qué pues obtendremos? El versículo 27 tiene la palabra entonces. Respondiendo Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Cuál es ese entonces del que Pedro está hablando? Ustedes, los que han sido los estudiosos, que han escudriñado, lo que antecede a esta pregunta de Pedro, está ahí escrito, es el diálogo que tiene Jesús con el joven rico. Para recordar un poquito y resumiendo, hay un joven que está preocupado. Alguna otra parte, otro evangelista dice que era un prominente joven rico de los miembros dirigentes. No solamente era joven, no solamente era rico, también era un dirigente, un alto dignatario. Y este joven, solo estoy tratando de resumir el contexto cuando Pedro hace la pregunta, y entonces nosotros que lo hemos dejado todo, este joven va y le pregunta a Jesús que qué debería de hacer para tener la vida eterna, para ser salvo. Jesús, recuerdan ustedes, le dijo, ok, ve y guarda los mandamientos. Todo eso he guardado. Bueno, pregunta cuáles. Jesús le menciona 6 y él dice, bueno, todo eso he guardado. ¿Qué más debo hacer? Y ahí viene lo interesante, cuando le dice al joven rico, Jesús diciéndole, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y harás o tendrás tesoro en el cielo. Cuando los discípulos están escuchando esto, hermanos, algunos de ellos llegaron a decir, entonces qué difícil será entrar al reino de los cielos, ser salvos. Y Jesús, conociendo su pensamiento, les agrega, para Dios nada es imposible. Y ahí entra entonces la pregunta de Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué entonces tendremos? Fíjense ustedes que Pedro está pensando como un futuro miembro del gobierno material que Jesús iba a formar en el pensamiento de ellos, lo que ya estaban aprendiendo. Pero, ¿será eso correcto? Que nosotros preguntemos también, por servirle a Jesús yo voy a obtener esto, yo voy a obtener aquello. Pedro estaba pensando con su pregunta que ¿qué vamos a tener nosotros si lo hemos dejado todo? Ahí entramos entonces en el primer galardón que vamos a estudiar. Cuando Jesús le responde en Mateo 19:28, vosotros, viene la respuesta. Miren, a pesar de que la pregunta era más una pregunta terrenal, Pedro refiriéndose más a obtener riquezas, ¿verdad? Entonces, Jesús en su infinita misericordia tiene a bien enseñar, es decir, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis
sobre 12 tronos. En primer lugar no le está diciendo van a obtener casa, riqueza, mansiones, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes me pidan. No, primero les dice, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Noten ustedes que está interesante la respuesta primera que le da Jesús en este primer galardón que les está ofreciendo. Oh, querido, les está hablando hacia el futuro. Les está hablando en un momento en que los discípulos tenían que quitarse de su cabeza el que pensaran solo para los asuntos terrenales. Les está hablando en un futuro lejano o cercano para los discípulos, para Jesús podía ser muy rápido, que iban a ser partícipes de juzgar. Y que para eso estos 12 discípulos iban a estar sentados en también 12 tronos, y no solamente sentados con Jesús, sino también para juzgar. ¿Quién de nosotros podría pensar que una de las bendiciones, ¿verdad?, que vamos a obtener es que vamos a ser partícipe en el futuro de juzgar a cuántos descendientes de la tribu de Israel? Miren lo que dice en otra parte de la Biblia, para los que quieran tomar nota. También los creyentes recibirán y juzgarán. No solamente entonces la promesa fue para los discípulos. Daniel 7:18, noten ustedes lo que dijo el escritor, el profeta Daniel. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Amén. Esto está en Daniel 7:18, Noemí. Nuestra hermana tuvo una excelente participación con nosotros en la escuela sabática. Gracias, Noemí. Daniel 7:18. También miren ustedes qué otra promesa maravillosa. Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos, cuyo reino es reino eterno también. ¿Noten ustedes qué se está hablando?